andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene. Bienvenidos, aquí comienza el andén. Es un gusto saludarlos este viernes en este resumen de lo que pasó en una de las semanas más movidas para la política en Colombia, porque fue la semana del muy esperado discurso del presidente Gustavo Petro en el balcón, en realidad en una de las ventanas de Palacio. Sí, ya vamos a hablar de lo ocurrido. María Camila, buenas noches. Camila, a quienes nos ven a esta hora, buenas noches. La semana movida no solo, Camila, por ese discurso, sino también por lo que convocó el discurso, que fueron las reformas del presidente Gustavo Petro, lo que ha prometido como cambio, que fue una motivación o más bien una razón por la cual llamó a las calles a sus seguidores para explicarlas ahí desde ese balcón de la Casa de Nariño, pero también la semana en la que conocimos los textos de 3 proyectos de ley fundamentales del gobierno Gustavo Reforma Petro. a la salud fue la noticia el lunes, radicada, presentada, una reforma que ha dado mucho de qué hablar. La propuesta de la ministra de Salud, Carolina Corcho, tanto da de qué hablar. Suavizada, ¿no? Un poquito. Yo no estoy tan segura. ¿Usted sí cree que se salvaron las EPS, que la No. suavizó? Yo creo que no. Cambió el discurso, pero el fondo es el mismo. Dice el gobierno que suavizada, pero finalmente las EPS, según este texto que presenta el gobierno, si no se acogen a ser los intermediarios o más bien los que gestionan los CAPS, los nuevos centros de atención primaria, pues desaparecerán. Y entonces tenemos reforma de la salud de la ministra Carolina Corcho con mucha polémica, tanto que hasta en el Congreso se tomaron horas, se tuvieron que hacer llamadas para saber si esto era ley ordinaria, si era estatutaria, cómo se tramitaba, si no, última palabra. ¿Va a ser estatutaria? No, esa puerta la cerró, la pidió Humberto de la Calle y entonces nos quedamos con ordinaria, última palabra de Roy Barreras y también del ministro del Interior, Alfonso Prada. La semana de las marchas se midió políticamente la oposición, pero también el gobierno sacando la gente a la calle. Una semana en la que usted tiene razón, conocimos también el texto del sometimiento a la justicia, que es el proyecto con el que el gobierno pretende someter a todos esos grupos criminales que se decidan montar al bus de la paz total. Polémica porque se quedan con el 6% de los bienes que consigan con la mafia y pagarían penas de 6 a 8 años de cárcel. Esto en muchas comparaciones da menos cárcel que en la negociación que se hizo en el gobierno Santos con la extinta guerrilla de las FARC o la que hizo el expresidente Álvaro Uribe con los paramilitares. Ahí también la polémica apenas está empezando. Y súmele a ese proyecto y al de la reforma a la salud, que ya entran también al decreto de sesiones extraordinarias del Congreso para ser debatidos en estos días antes del 15 de marzo, la adición presupuestal presentada o más bien aterrizada ya finalmente el viernes muy temprano, 23 billones de pesos. Y nos han contado que ese ha sido el debate entre ese pulso político y técnico del gobierno, porque el ministro José Antonio Campo estuvo muy juicioso con eso, porque es finalmente la ley que determina los recursos para los programas sociales, la gran mayoría de programas sociales a los que les va a apostar este gobierno. Esta semana hubo golpe de Estado. Hubo golpe, digámoslo, en los conservadores. Se fue el senador Trujillo de la presidencia de ese partido. Desbancaron a Carlos Trujillo, llegó Efraín Cepeda después de mucha pelea y le cuento, lo vi esta semana en Palacio a Trujillo el día antes, al directorio conservador con Julián Bedoya, hablando allí con el presidente Gustavo Petro, luchando a ver si tenía el respaldo del gobierno. Lo cierto es que llega Cepeda a ser el nuevo presidente del Partido Conservador, un hombre que ya pasó por allí, pero que dice se queda al partido como parte de la coalición de gobierno que tanto le ha costado construir a Roy Barreras. Como dice Néstor Morales, nuestro director, el conservatismo petrista, que ratifica su posición, pero con Fincho, como es conocido popularmente Efraín Cepeda, que lo que hace es unir más esa bancada conservadora por su trayectoria. Y políticamente hablando, esta también fue la semana en la que el Congreso tomó posesión y posiciones, porque ya empezaron en las distintas comisiones a evaluar los proyectos y lo que traían pendiente con Roy Barreras, el hombre que ha guardado muchísimo silencio. Esta semana estuvo calladito Roy Barreras. ¿Usted se dio cuenta que en toda la semana no habla a los medios? No quiso salir, lo buscamos, por supuesto, pero el presidente del Senado dice que está ya analizando los textos que le llegaron a su despacho, muy juicioso, aunque reforma a la salud entra por comisión séptima de la Cámara, ley ordinaria, él ya está muy juicioso estudiando esos textos y el de sometimiento con el cual él tiene muchos reparos. ¿Y sabe quién es la persona que no quería yo estar en su lugar por nada del mundo esta semana? ¿Quién? Adivine.
Alejandro Gaviria, yo creo que es el colombiano que está terminando la semana en la peor posición del mundo. Sí, pero Camila, hay que, pues no sé, resaltarle o decir que aunque es una posición muy difícil, él ha ratificado sus cuestionamientos y dijo, allí están mis cuestionamientos, mis dudas, mis reparos, no fue al discurso en la Plaza de Armas, sí, pero... y dice, no renuncio, ahí está mi puesto presidente, pero no puedo callar sobre lo que no me gusta y no estoy de acuerdo de la reforma a la salud, que no se tuvo en cuenta, dijo, ni una sola de sus advertencias, de sus comentarios a ese proyecto no tuvieron en cuenta ni uno. Y solo. Entonces explíqueme cómo es uno ministro de un gobierno con el que no está de acuerdo de su proyecto pues bandera. La explicación de él es que eso es parte del debate democrático, eso es parte de la conformación de un gobierno de coalición en el que no todos tienen las mismas posturas. No sé, no está fácil la defensa al exministro de Salud, al hoy ministro de Educación Alejandro Gaviria, así que esta semana termina en Colombia con muchos cambios en la política, con nuevas posturas, con nuevos protagonistas y sobre todo con las marchas que fueron noticia y que seguirán de un lado y del otro en un pulso político que también calienta motores para las elecciones regionales, lo dijo el presidente Gustavo Petro al final en su discurso. Sabemos que Colombia está atravesando un momento histórico, tiene razón, no solo por lo político, también por el momento que en general vive la economía, pero también la educación y obviamente la salud de los colombianos. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos en el andén para que entendamos el discurso del presidente y lo más importante, ¿es o no una presión al Congreso? Ya regresamos. Continuamos con El Andén. Y regresamos aquí al andén de Blue Radio para hablar, para analizar desde diferentes posturas políticas el discurso del presidente Gustavo Petro esta semana. Desde el balcón de la Casa de Nariño habló frente a la Plaza de Armas y la Plaza Núñez a cerca de 5.800 personas, a las cuales hay que decir, después de un riguroso filtro de seguridad, dejaron entrar para escuchar allí frente a frente al primer mandatario. Y vamos a conocer entonces ahora quiénes nos acompañan esta noche en el andén para debatir. Empiezo con María Paula Lemos. María Paula, bienvenida, primera vez en el andén. María Paula es asesora legislativa en el Congreso de la República. Un gusto tenerla esta noche. Hola, ¿cómo están? Un gusto, Camila, María Camila, a los oyentes. Es un gusto estar acá y espero podamos tener un debate agradable. Es la primera, la acabamos de presentar. Es la primera, yo sé, aquí estamos además estrenando nuevos panelistas, hoy también será noche de nuestros nuevos invitados, pero hay otro de nuestros analistas ya conocida esta cara en el andén, Nicolás Goyeneche. Sí, señor, se suma. Nicolás, bien, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Camila, María Paula, a nuestros nuevos panelistas de hoy, también a Carolina, ¿recuerdas su nombre? Juan Luis. Y a Juan Luis. Ya se lo vamos a presentar. Y a Juan Luis, que ya pues se presentará. Feliz de estar en el andén como siempre. Bienvenido y le presento, usted lo tiene ahí muy cerquita, Juan Luis de la Hoz, un hombre que ya ha pasado por el andén. Hola Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, qué placer estar de nuevo acá, subirme de nuevo al andén, saludar a los oyentes y a los compañeros, que siempre es un placer estar aquí compartiendo ideas con ustedes. María Camila, y usted tiene otra voz femenina que se Qué sube bueno esta noche. Eso le iba a decir, que hoy tenemos equilibrada en materia de género la mesa de panelistas. Sí, Carolina Laverde es nueva, se sube como primera vez aquí al andén de Blue Radio. Carolina Laverde es asesora también legislativa. Carolina, un gusto. Hola María Camila, muchas gracias a los panelistas. Es un gusto para mí poder estar esta primera vez aquí en el andén. Bueno, vamos a debatir hoy sobre el discurso del presidente Gustavo Petro. 1 hora 36 minutos duró esa declaración que entrega el presidente con la Plaza de Armas llenas. Todo y 2 veces. Porque además le tengo que decir que me pareció, esta es una apreciación personal, fue un discurso muy retador, muy desafiante. En algún momento podría entenderse incluso como un discurso amenazante al Congreso, y por ahí quiero arrancar con nuestros panelistas, pero también incendiario, habló de clases sociales, hizo campaña de nuevo. 7 veces mencionó a los ricos, a los privilegiados, a los oligarcas, hizo campaña, lo escuchamos en un tono mucho más agresivo, mucho más electoral, si me permite la palabra. Es el tono del Petro candidato, del Petro que vimos pero antes ni siquiera de del candidato de estas elecciones, sino de 2018. En eso estamos de acuerdo. También fatalista, diciendo que en Colombia la única manera de pensionarse era con la muerte. Un hombre que habló también de machismo, de la reforma laboral, y de fondo
está defendiendo sus reformas y por eso el tono y el discurso del presidente Gustavo Petro. Quiero, Carolina, arrancar con usted. Finalmente es el presidente el que en el discurso cierra su declaración diciendo es el momento de no arrodillarse, es el momento de levantarse, de como multitud entender que se tiene el poder para que el Congreso apruebe las reformas. ¿Usted cree que eso es un discurso que amenaza al Congreso de Colombia? No, realmente en la intervención, si uno hace un análisis integral de la intervención del presidente Gustavo Petro, se puede evidenciar el reconocimiento que él hace de la democracia y de cómo el pueblo es el que tiene en esta oportunidad del poder a través de este nuevo gobierno del cambio, y que será el Congreso de la República, reconociendo también la división de poderes que se establece, quien tramitará las reformas, iniciativas del Congreso. Entonces, si bien el presidente Gustavo Petro hace un llamado, cuenta las reformas y también manifiesta, es muy explícito en decir que las leyes se convertirán si la sociedad colombiana las quiere. Y eso se traduce en la representación que hay en el Congreso de la República de las diferentes bancadas y el apoyo de la sociedad civil, que también ha participado en la construcción de estas iniciativas, y que veremos el trámite en el Congreso. Pero yo no lo considero un tono amenazante. Realmente Gustavo Petro en su intervención muchas veces dijo que este es el momento de la democracia y que será en democracia donde se debatirán y tramitarán estas nuevas reformas. Lo que pasa es que en democracia, Carolina, nos parece muy llamativo que el presidente pues convoque a una multitud y que además él, en ejercicio de un discurso, como creo yo, María Camila, pues no hay antecedentes recientes en la historia de nuestros presidentes. ¿Usted qué cree, Nicolás? ¿Amenaza al Congreso de la República una declaración en ese tono como la que le escuchamos esta semana al presidente Gustavo Petro? Primero pongamos el discurso del 14 de febrero en contexto, y es que Petro no iba a hacer un discurso en el balcón hasta que la oposición llamó a marchas. Ese día, que tocó cambiarlas porque era extremadamente riesgoso hacer una marcha y medirnos el mismo día, porque han habido antecedentes de confrontaciones tanto en las marchas que ha promovido el gobierno cuando era oposición como en las marchas de la hoy oposición cuando era cercana al gobierno, de manera que primero eso. Segundo, si el tono es amenazante, ustedes bien lo dicen, es el tono de Petro de 2018, me atrevo a decir que es el tono de Petro, del Petro sancionado por el procurador Ordóñez en el balcón del Palacio del Líbano. Es un regreso a un Petro que trataban de esconder y que trataron de esconder en la campaña. Y que pero ¿usted cree que ese Gustavo Petro que conocía al país se fue por algún momento? No, ese Gustavo Petro siempre estuvo, lo trataron de esconder, si no hubiera logrado la coalición que logró para hacer hoy gobierno, pero es el Gustavo Petro que siempre hemos conocido, el que siempre ha estado, y creo que el tono de levantar al pueblo, si es un levantamiento como el que ocurrió en el 2021, en el mes de abril, obviamente es una amenaza al Congreso y es una amenaza a las fuerzas democráticas, porque el presidente debe ser muy cuidadoso, porque sus seguidores en las marchas, salvo la de ayer, que por cierto me atrevo a decir que es la más pequeña que ha convocado Petro en Bogotá hace mucho tiempo, si sus seguidores se comportan como se comportaron algunos en el 2021, esto es una amenaza a la oposición y es una amenaza a las fuerzas democráticas en el Congreso. Pero a ver, Nicolás habla de ser cuidadosos, María Paula, pero hay que tener otra cosa en cuenta, y es que al presidente lo eligieron con una propuesta de cambio y él dice que eso está amenazado por fuerzas políticas tradicionales en el Congreso que no quieren el cambio. No tiene él que hacer esas advertencias de que podría, incluso dijo él, regresar el Bogotazo 1948 en esa crisis social y económica profunda en la que estuvimos inmersos. ¿No es bueno que él haga esas amenazas para alertar sobre lo que podría pasar en el Congreso? Bueno, aquellos que dicen que el presidente no tuvo un discurso amenazante, el solo hecho de citar aquellas fechas que sucedieron en Colombia me parece que ya es bastante inoportuno llegar a tocar esos temas. Incitar a la gente, el discurso que escuchamos el 14 de parte de Petro, pienso yo que fue el verdadero discurso de posesión del presidente.
Petro por fin se quita la máscara que tenía, una máscara conciliatoria, una máscara de consensos entre los diferentes partidos políticos, y muestra la realidad. Esta advertencia, claro, va para el Congreso, pero en especial para los partidos tradicionales, los cuales son los que dirigen en especial las elecciones regionales. Estamos en un año electoral, y él lo sabe, donde el pacto histórico llegue a ganar las mayorías en las regionales, pone en jaque los partidos tradicionales. Esto muestra que el presidente sacó los dientes, le mostró los dientes al Congreso y le mostró a los partidos tradicionales que no está comiendo cuento de ellos, que no se les pueden ir encima y que no le pueden negar las reformas. Petro tiene que decidir si se vuelve un AMLO o un Boric, si es un presidente de reformas contundentes o va a ser un presidente que se va a excusar en la política tradicional, que no le va a aprobar las reformas. Juan Luis. Yo creo que a mí me llama mucho la atención un poco cómo analizamos el discurso de Petro, pero no analizamos las respuestas que ha planteado la oposición en esta disputa política. Porque mientras tenemos un presidente que evidentemente ha dejado claro en ese discurso que se abre en este periodo reformista de la República, se abre una disputa política por los cambios del país, tenemos una oposición un poco lánguida diciendo el guerrillero no va a hacer los cambios, pero de eso nadie habla, de eso nadie dice nada, de eso sí lo aplaudimos y lo justificamos desde nuestra posición política. Y yo creo, Camila, algo importante, y es que no ha existido antecedente de un discurso de esta magnitud o digamos en este estilo en la democracia, es porque apenas el país está asumiendo de verdad lo que significa la democracia participativa. Estamos viviendo una maduración de lo que en la Constitución de 1991 se establece como una democracia participativa, en donde el ciudadano es activo, en donde el ciudadano también hace parte de las decisiones de este país. Eso es lo que no les gusta a la derecha fundamentalmente, la participación del ciudadano, o solo la participación cuando les conviene. No. Uno no puede decir en ningún escenario que el presidente hablando en un balcón es manifestación de la democracia participativa. Esto es demostración del populismo de izquierda, estamos acostumbrados, de hecho uno ve la imagen calcada de Chávez en sus primeros discursos en los balcones, con su esposa y su hija también vestidas de rojo, él vestido también con camisa roja y con la chaqueta. Pero eso es un trauma. No, eso no es un trauma. Pueden ver otras imágenes también, no solo la de Chávez. No, eso no es un trauma, y esto no es una manifestación de democracia participativa, sino una demostración de presidencialismo excesivo, de un presidente llamando a sus fuerzas más cercanas a exigirle al Congreso, no sé por qué medios, tendrán que aclararlo los del pacto histórico, que apruebe sus reformas. Y yo quiero decirles que esto no es el mandato presidencial, ganar una presidencia, sobre todo con una diferencia mínima, no es un cheque en blanco, como no es un cheque en blanco que haya ganado tampoco el no en el plebiscito, pero esto se trata de que exista democracia, de que exista diálogo, y no lo ha habido. Es que si el gobierno ni siquiera está escuchando a los ministros de su despacho que tienen experiencia en la cartera, ¿cómo vienen acá a decir que se está escuchando a la sociedad? Si ASEMI, el gremio que agrupa las EPS más fuertes y más cumplidoras del país, va a Palacio un día, le promete el presidente que no las va a tocar como esperaban, sino que va a moligerar la reforma, y a los 2-3 días sale una reforma que acaba con las EPS y que la reemplaza completamente, y que acaba con el tema del análisis de riesgo de las que hacen las EPS, y que desvirtúa fundamentalmente su papel. Les dice, o hacen lo que quiero, o la cierro, o hacen lo que quiero, o la nueva EPS va a ser la única que sobreviva. Esto no es democracia, esto es presidencialismo excesivo, y esto es una burla al Congreso. Y ojalá los partidos tradicionales entiendan que la movilización de ayer del miércoles, fue mucho más amplia, y que tienen que escuchar sobre todo el llamado de la ciudadanía que antier, el miércoles, les gritó que eran unos traidores, y les gritó que dónde estaban metidos, que los partidos vendidos dónde están metidos, que es lo que deben escuchar también para estas regionales. Bueno, a mí sí me gustaría meter la cucharada acá, y es que tenemos un presidente que lleva 20 años atacando el establecimiento político, y oh sorpresa, ahora que está en la Casa de Nariño, no se ha dado cuenta que él se convirtió en el establecimiento político, que él en este momento depende de los partidos tradicionales para poder aprobar sus reformas. Entonces él tiene que dejar primero de incentivar el odio de clases,
El odio de clases no solamente nos va a dividir como país, sino que nos va a traer un daño peor del que nos trajo en el 2021, donde yo no sé, yo soy de región, yo soy de Cali, y yo no sé si la gente no se dio cuenta aquí en Bogotá, pero nos quebró al sector productivo, cerró las vías, acabó con la infraestructura de toda una ciudad. Nadie dijo nada, porque como no pasó en Bogotá, nadie dijo nada. Entonces yo pienso que los políticos tienen que aprender a ser un poco más responsables, y él tiene que ser responsable de que hoy en día es el jefe de Estado, tiene que respetar la institucionalidad y tiene que pedirle a sus seguidores. Los 11 millones de votos que tiene no son el país completo. Colombia tiene más ciudadanos, somos casi 50 millones de personas, y todas merecemos ser escuchadas, porque un gobierno es para todos y de todos. Si hablamos de ser escuchados, realmente no creo que exista antecedente en la historia. Por ejemplo, en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, se recorrieron los territorios, se escucharon las propuestas de la ciudadanía, no solamente, digamos, de las personas o de los grupos más cercanos, sino que se escucharon a los empresarios, se escucharon a todas las personas que están en los territorios para construir lo que hoy ya se encuentra en el Congreso de la República y que es el Plan Nacional de Desarrollo, que va a ser la hoja de ruta de este nuevo gobierno. Y el presidente ha pues desarrollado su función como jefe de gobierno. En el plan de campaña que se aprobó, estaban las reformas que hoy se están presentando en el Congreso de la República. Estaba la reforma a la salud, estaba la reforma laboral y pensional que se están trabajando y que próximamente se van a tramitar en el Congreso, y también se habló de la construcción de la paz total, que es lo que está haciendo este jefe de gobierno. O sea, realmente Petro sí está cumpliendo con lo que estableció en su plan de campaña, por lo que la ciudadanía salió a votar, y lo que está haciendo es un ejercicio, y yo concuerdo, es de democracia participativa. Está hablando con sus electores, estas propuestas se han construido con la gente, de mano de la gente, y ahorita pasan a un segundo escenario, que es el Congreso de la República, en donde hay representación de todas las bancadas. Y hemos visto cómo también estos proyectos se han alimentado y se han construido por parte también de la oposición. Eso lo vimos en el proyecto de Paz Total. Propuestas del Centro Democrático quedaron en la construcción de la paz total, porque así realmente se construye, y es a través de escuchando también a la diferencia. Estas propuestas también se ampliaron con todos los partidos, se amplió no solamente con el Pacto Histórico, se hablaron con el Partido Verde, con los partidos liberales. Todas las bancadas y la ciudadanía en general ha conocido estas reformas, y lo que llamó Gustavo Petro fue a que la ciudadanía también las conociera y las respalde, porque este gobierno es del pueblo. Este gobierno llegó con la candidatura de la gente, y es así como se van a hacer las transformaciones sociales. Entonces, no es que se pare desde la Casa de Nariño a hacer un discurso amenazante, sino que realmente está contándole a la ciudadanía en tiempo real lo que su gobierno está haciendo y cómo está cumpliendo lo que la gente aprobó en el plan de gobierno y en el plan de campaña que se está cumpliendo. Carolina, inclusive yo, digamos, ahí te banco un poco en el sentido de que nosotros no tenemos antecedente de un presidente que se haya elegido de la mano del movimiento social como se ha elegido este. Entonces a nosotros no nos puede sorprender que un presidente llame a las masas a apropiarse, digamos, de la movilización, tal como lo tiene todo el derecho de hacerlo la oposición, para defender un proyecto político que evidentemente respaldaron en las urnas. O sea, nosotros, ¿por qué nos sorprende eso si efectivamente esos sectores que se han movilizado durante décadas son las que eligieron este gobierno? Y entre otras cosas, yo además creo que un poco hay sectores políticos que hacen análisis amañados de los discursos, porque cuando Petro dijo que la última palabra la tiene el Congreso y en última instancia las altas cortes para la revisión de lo que salga del Congreso, pues ahí está diciendo efectivamente que la discusión se va a dar en el marco del seno del Congreso de la República, y va a tener una discusión. Yo sí quisiera preguntar, va a tener una discusión en el Congreso de la República. ¿Qué va a hacer Petro si le niegan, por ejemplo, la reforma a la salud, que es la más polémica? ¿Va a llamar al pueblo a levantarse en contra de la decisión del Congreso? Pero pregunto, ¿tú crees que la van a negar?
O cuando la Corte Estoy se pronuncie y convencido la de que declare no. inconstitucional, ¿qué va a pasar? Estoy ¿Va a volver convencido a de que la enfrentarse a la última Corte? palabra de ¿Se va a Roy- volver a aplazar en la Plaza de Bolívar mirando la Lo- Corte, lo que- desafiándola? Estoy Lo- convencido de Claro, que la Roy no pregunta tiene la es, ¿le va a última decir a la palabra. gente, es Yo- culpa de de la las Corte y ataquen instituciones. las Cortes? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué se declararía inconstitucional? Por lo que ha dicho Humberto de la Calle, de que tiene que tramitarse como una reforma, Eso esperaremos hasta que lo diga como la una ley Corte. La estatutaria y última no como una palabra ley no ordinaria. la tiene Por Roy. eso, La última entonces palabra la tiene la presidente Corte tiene que dejar de Esperemos que lo diga la Señores, a la Corte. vamos de a Esperemos que uno lo diga para la que los Corte. pueda entender. Juan Luis, terminó con usted. Listo, ¿no? Pues los compañeros dicen, pues, ¿qué va a pasar si no aprueba el Congreso esta reforma o si la Corte la tumba? Pues esperemos que eso pase. Nosotros no podemos hacer análisis de cosas que no han pasado. Si yo voy a hacer un análisis, pues va a ser de lo que está pasando en estos momentos. Pues si la dinámica de pulso político en el Congreso se disminuye, habrá que ver qué opciones se plantea. Pero de eso no podemos hablar hoy porque no es cierto. Perfecto. Hoy Claro, tenemos pero una es que- coalición de gobierno mayoritaria. Claro. Mayoritaria que hará los cambios a esta Claro. reforma que Claro. considere necesarios. Claro, claro, porque los partidos tradicionales están totalmente con el gobierno. Eso no se ha negado en ningún momento. Y la muestra de eso es que Roy Barreras, que es quien dirige los partidos tradicionales, hoy en día está armando la coalición. Mira, pero yo te voy a decir algo. Nosotros, lastimosamente, tenemos un presidente que no está respetando la independencia de poderes y que se sienta desde la Casa de Nariño a darle órdenes a las Cortes. Tan es así Cierto. que en Eso este no es momento cierto. las Petro ha Cortes ya se han respetado la pronunciado. Claro que sí, institucionalidad. incluso con la liberación de No. lo de la primera línea. O sea, cuando- y te voy a cuando él decir dice algo, el Congreso incluso va tenemos a una ser quien va a situación tramitar las peor, reformas, está tenemos una diciendo, situación yo ya me peor con aparto esto. de mi deber. Cada vez Carolina, que ya le doy sigan- la palabra, de un cada vez- segundo. Termina. Carolina, ya le doy la palabra. Tú no me puedes decir que el Congreso no puede tener miedo con las protestas que convoca el gobierno, porque cuando era oposición en el 2021 no tuvimos miedo, tuvimos pánico con todo lo que sucedió en Colombia. Pánico a la gente. No, pánico a que quemaron buses, pánico a que secuestraron gente, pánico a que torturaron personas. Yo no sé si tú te enteraste, pero en la región pasó eso y te puedo mostrar los casos puntuales que pasaron en el Valle del Cauca. Carolina, señora. No, digamos que realmente hay que decir una cosa, y es que Gustavo Petro siempre ha sido muy respetuoso de la institucionalidad, ha sido un respetuoso de las decisiones de las Cortes, y también ha dicho y manifestó, ya eso entra al Congreso de la República, poder legislativo, ya como poder ejecutivo, él presentó la reforma como lo establece la Constitución, que él a través de sus ministros puede presentar proyectos de ley, y ya será el Congreso en su independencia, en su autonomía como rama legislativa, quien va a tramitar esa reforma. Y ahí pues se medirán las fuerzas de los partidos de gobierno, de los independientes y los de oposición. Entonces, y si en algún momento va a llegar, como pasó, por ejemplo, la paz total, o sea, te hago un ejemplo, mira, se presentó el proyecto, se aprobó por el Congreso. A Ahorita está en medianoche. revisión de la Corte No, porque es que aparte nos Constitucional, radican como a porque lo escondidas. Exacto. Nos radican como a radicado el día escondidas. antes, Hoy nos levantamos y ya teníamos... que nadie lo Sí. lea y lo aprobamos a O medianoche. sea, el pueblo está defendiendo las eso es reformas, cierto. pero la El reforma de proyecto salud tuvo nadie la conocía. publicidad La radicaron que el tuvo. lunes. Si tú ves O sea, ellos se sentaron las juiciosos. demandas de la Corte Constitucional nunca hablan sobre publicidad, hablan sobre un tema ya de forma, digamos, frente a algunos temas, pero realmente, pues si la Corte declara inexequible algunos de los artículos, pues bueno, tendrán que revisarse y así se aplicará, pero realmente se están respetando los poderes. Yo sí les poder tengo dos ejecutivo, poder ejemplos legislativo de y poder cómo Petro judicial. no respeta los poderes. Primero, el Congreso le niega rotundamente, y esa fue una modificación propuesta por el Centro Democrático y Cambio Radical, le niega rotundamente que libere como gestores de paz a miembros de primera línea. Tenían 2 artículos dedicados a eso y se niegan. Presidente, con la ley de paz total aprobada, decide que no, que va a pasar por encima de esa voluntad del Congreso manifestada en la negación de esos 2 artículos, y comienza a nombrar gestores de paz de la primera línea para liberarlos. El Y segundo, artículo 5 de la ley de paz total se se eliminaron el 16 y el 10, se eliminaron el 16 y el 17. No nos vamos a ir se eliminaron esos artículos, pero si tú revisas el artículo 5 de la ley de paz total, la voluntad del Congreso era clara, y ahí era que está, los que miembros se de la pueden primera nombrar línea gestores no de podían paz. estar incluidos en los gestores de paz, y el presidente Ahí pasó está, por encima de revisa eso. la ley de paz Y total y ahí está. están tranquila, que la he tenido que leer varias veces.
Y ha sido tan respetuoso de los poderes que en lugar de buscar debatir los temas de fondo en el Congreso, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como la reforma a la salud, lo que están llenas es de facultades extraordinarias para no tener que hacer leyes, sino pasar todo por decreto. Lo polémico, pasarlo por decreto, porque sabe que las fuerzas políticas en el Congreso y su apoyo de las fuerzas políticas en particular tiene las horas contadas. Y así las cosas, Juan Luis, entonces el presidente Gustavo Petro no solo sale con la gente a la calle, sino que le pide al Congreso que así como la reforma a la salud ha comenzado el trámite, también se ponga el acelerador a las otras reformas. ¿El ambiente político hoy en Colombia le dará para tener luz verde al menos de las 3 de las que el presidente habla? Reforma a la salud, reforma pensional y reforma laboral. Bueno, yo creo tanto en la división de poderes que yo estoy seguro que el Congreso será capaz de recibir un documento que es una propuesta que elabora el gobierno nacional y de, digamos, en su sabiduría también y también en el pulso político definir qué es lo más conveniente para el país, porque, digamos, yo creo que tenemos una democracia que es fuerte, una división de poderes que es fuerte. Yo creo que en eso el país podría estar tranquilo porque incluso el Partido Conservador y el Partido Liberal, que hacen parte de la coalición de gobierno, han planteado desde la misma reforma tributaria líneas rojas y líneas azules que han moderado en gran medida un poco los cambios que se han planteado en el país. Y eso, por lo menos a mí, me genera tranquilidad, porque evidentemente esto no se trata de simplemente imponer una propuesta de gobierno, sino de consensuar, digamos, con las diferentes fuerzas políticas la mejor o el cambio más sensato y más tranquilo en la medida de lo posible para avanzar. Yo quiero comentar algo que a mí me parece importante que han mencionado mucho, y es que el 14 y el 15 se midieron las fuerzas políticas. Lo cierto es que las dos marchas fueron marchas muy débiles. De verdad que fueron marchas de muy poca asistencia. Y yo sí reconozco que la marcha del uribismo tuvo más asistencia que la del petrismo en Bogotá, y está bien y hay que reconocerlo, pero eso no fue lo mismo que pasó en Barranquilla, eso no fue lo mismo que pasó en Sincelejo ni en La Guajira. En algunas ciudades hubo más asistencia de la marcha de la derecha que la marcha del petrismo. Y es cierto, pero eso no define el pulso político, define el pulso político. Si eso no define el pulso político, Carolina, entonces, ¿qué sentido tiene tener la gente en la calle de uno o de otro bando? No caigamos en eso, María Camila, de cuánta gente, si se pudo contar, sino al final la gente en la calle, ¿qué representa en esta discusión? Porque de fondo al discurso del presidente estaba la plaza llena. Sí, realmente lo que representa es la transformación. O sea, lo que les he dicho, las personas votaron por una agenda que se está cumpliendo, por un plan de campaña que se está cumpliendo, donde se estableció la reforma a la salud, se estableció la reforma laboral, se estableció la reforma pensional, y eso la gente ya lo está viendo, lo está haciendo realidad. Las ministras, la ministra de Salud, la ministra de Trabajo, han tenido unos meses de trabajo con organizaciones, con los sindicatos, con toda la ciudadanía, para que estas reformas realmente recojan todas las observaciones que se tienen. A mí sí me gustaría intervenir, qué pena, Nicolás, y es, claro que se ha reunido con la gente, pero entonces ahora están usando la gente de parapeto, entonces ahora sientan a todo el gremio de la salud, le dicen, no te preocupes, no te vamos a acabar, no te preocupes, vamos a moderar la reforma, y oh sorpresa, cuando la presentan, la sacaban de facto. No, eso es totalmente desleal. ¿Cuál parapeto? O sea, ¿cuál parapeto? Es que yo si me siente contigo. Uno va y revisa las intervenciones de la gente que participó de la marcha del 15, que es la marcha de la derecha, y la gente marchaba en contra del comunismo. La gente marchaba en contra del guerrillero. O sea, la gente marchaba vamos a juzgarlos a ustedes por las anécdotas. Ustedes llevan 20 años marchando solo contra Uribe. Sí, vamos a guiarnos por eso. A ver, María Paula. Marchábamos por los cambios que estamos tratando de materializar en este momento. Usted me habló a mí de la participación que tuvo la ciudadanía en las reformas y que han escuchado a la gente. A eso me refiero. Entonces sientan los gremios, los hacen perder toda una tarde, hablar, echar carreta, y cuando radican la reforma, oh sorpresa, las acabaron de facto.
no era lo que habían dialogado el día Bueno, que se vamos sentaron. a volver al tema un poco del discurso. Ahí le quiero preguntar a Juan Luis puntualmente, porque el presidente Gustavo Petro habló en el discurso de entonces que sus reformas, habló de 3 puntualmente: la laboral, pensional y la reforma en la salud, tienen el propósito de que los viejos tengan pensión y un lugar al cual puedan llegar a tomarse su plato de sopa, que los jóvenes tengan acceso a estabilidad laboral, que las mujeres no sean acosadas sexualmente por un contrato de prestación de servicios. Y mucha gente dice, los críticos del gobierno, que esto es un tipo de chantaje en el sentido en que todos queremos eso, todos los colombianos queremos eso que él menciona, pero hay un modo, el tema de la forma, en el trámite de las iniciativas. Por ejemplo, ustedes mencionaban puntualmente que la reforma a la salud entonces va como ley ordinaria, a pesar de su importancia, no tiene ese rango de ley estatutaria. ¿Qué análisis podría hacer a ese cómo, Juan Luis? El cómo es muy importante y dicen el presidente está dejando de lado ese cómo y no lo está respetando. Definitivamente, yo creo que las formas son tan importantes como el fondo. Eso es trascendental y hay que reconocerlo, y hay que invitar a los asesores del presidente a que revisen las formas también para poder avanzar políticamente en esto que se está planteando como el cambio, ¿no? O sea, yo no creo que hay un colombiano que no quiera que los viejos se pensionen. Yo no creo que haya un colombiano que no quiera que haya territorialización de la salud, que en los pueblos más alejados de este país atiendan la enfermedad de la gente. Yo no creo que eso, digamos, nosotros estemos en esa dinámica. Yo creo que en torno a la reforma laboral pueden haber, digamos, más discusiones en torno, digamos, a ideologías y a temas económicos frente a la flexibilización laboral, porque algunos creemos que la jornada laboral tiene que acabarse a las 6 de la tarde, otros creen que la flexibilización laboral implica que la gente trabaje más porque hay que trabajar, como decía un presidente. Y disminuimos la jornada laboral nosotros, qué casualidad. Entonces, digamos a que 45 horas semanales. Eso nosotros. Los que les dimos el sábado para descansar era una buena estrategia para las elecciones, pero al parecer no les funcionó. Pero nosotros no hacemos en todo las cosas caso, para elecciones. En Hacemos todo las caso, cosas para el país. yo creo, María Camila, que es muy importante revisar las formas. Yo creo que ¿También es por parte del importante. presidente? Totalmente. O sea, es que esto es una democracia, hay una división de poderes, eso tiene que revisarse, pero también hay que reconocer que en la ciudadanía hay un poder importante también para respaldar o para oponerse, y eso debemos estar como democracia preparados para asumirlo, para prepararnos para la oposición o prepararnos para respaldar un proyecto político en el marco, digamos, de la democracia y en el marco de los espacios que permita la Constitución. Bueno, hablemos ahora un poco de lo que va a pasar en el Congreso después de ese discurso del presidente. Carolina, ¿cómo debería ser la respuesta de los partidos políticos, que son lo que usted escucha aquí de sus compañeros panelistas, los presuntos amenazados? No, realmente el trámite en el Congreso pues va a tener todo un debate, o sea, como ustedes saben, en las comisiones, que es la primera instancia, digamos, para debatir, pues se van a presentar las proposiciones, va a haber proposiciones del Centro Democrático, va a haber proposiciones de Cambio Radical, y pues ahí estará tanto el gobierno como los ponentes que para tal efecto se designen para revisar la viabilidad o no de esas propuestas. Ahí vamos a tener la participación de todos los sectores de oposición, independientes, y así es como se construye realmente las leyes en el Congreso de la República, desde las diferentes aristas. Entonces, ahorita ya se está iniciando con la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, están hasta ahora llegando la reforma en la salud, que ya pues acabó de entrar en extras, y bueno, pues ya empezará la discusión. Pero siempre y en todos los espacios al interior del Congreso se tiene y se escucha a la oposición y a los otros sectores, y así es como se va a construir estas reformas. María Camila, acá en el Congreso va a pasar una de dos cosas. Primero, que los partidos tradicionales sigan por el camino que van, que es equivocado a mi juicio para las elecciones regionales. La gente no votó por los conservadores para aplaudirle a Petro, estoy convencido de eso. No votó por la U tampoco para eso. Y siguen por el mismo camino que los va a llevar a una derrota electoral en las regionales, aliándose con el pacto más allá del mandato congresional que tienen, o cambian y demuestran mayor independencia y le votan al proyecto en contra artículos clave, le votan en contra las facultades. Pero puede terminar lo que ha pasado todo el gobierno,
y esto tiene que quedarle claro a nuestros oyentes y a los que nos ven por redes sociales. Acá mucho debate en comisiones, un debate muy bueno en Senado, se logran sacar proposiciones, luego en Cámara con una mayoría diferente que tienen y las acaban con las buenas proposiciones de Senado, vuelven a los proyectos a su estado casi original y luego nombran una comisión de conciliadores que no tiene objetividad y vuelve a Senado y pupitrean todo a medianoche como ha pasado todo el gobierno. Eso no es cierto. Así, o sea, seamos un poco también sinceros con nosotros mismos. O sea, que no pupitrean las cosas a medianoche. La reforma tributaria empezó con 25 billones de pesos y terminó en 20 billones de pesos. Se hicieron correcciones, se hizo reunión con gremios, se escuchó a sectores políticos distintos, o sea, seamos sensatos en eso y además seamos sensatos en entender que las reformas apenas vienen. O sea, nosotros no podemos medir la catadura de este Congreso por un par de proyectos de ley que se han tramitado. O sea, apenas viene reforma salud, pensional. Como es el desayuno, es el almuerzo. Viene reforma. Eso es mentira. Eso no es tan así. Eso no es tan así porque la política es más dinámica que eso. Ok, pero ven, hablemos de algo así. Obviamente, el presidente ha tramitado leyes, todo, pero ninguna era una reforma tan estructural como las que se vienen. Segundo, ustedes hablan súper lindo, pues yo les voy a decir algo, en el Congreso sí se están pupetreando las cosas. Tercero, cuando hacen las reuniones con los ministerios, adentro del Congreso, al partido de oposición le han sacado los asesores, citan independientemente a la coalición de gobierno y no dejan entrar a la oposición para que los delegados del ministerio expliquen lo que se está haciendo. O sea, a mí no me digas que los están escuchando, a mí no me digas que no se están pupiteando las cosas. Claro que se están pupiteando las cosas, se están haciendo las cosas a las patadas del solo afán que llevan. Y no, o sea, eso, cuando la gente dice, no, lo que decía Camila, no, Carolina, qué pena, discúlpame. Ahora llega al Congreso y se va a debatir y, no, mentira. Eso llega al Congreso y aprueba plenaria. Porque, de hecho, la oposición le ha tocado pelear para que le den garantías porque les apagan los micrófonos, porque no les dejan hablar, porque no, así, exactamente así pasa. Así, exactamente así como estás haciendo, así pasa. Están en el Congreso, la oposición está hablando y no, interrumpen, no dejan hablar, silencian el micrófono, se para. Cuando hay conjuntas, la otra vez se paró un representante y le gritó horrible a una senadora, tanto fue así que todos se voltearon como asustados de que no le fuera a hacer algo de lo transformado que estaba. O sea, no, por favor, a mí no me digan que se están debatiendo las cosas claras, porque no se están debatiendo, están pupitreando, nos están haciendo un fast track como no lo han hecho anteriormente. El uso de la palabra y el tiempo necesario para que los partidos de oposición... Sí, por eso cuando nosotros hablamos... cronometrado muchos minutos... Al menos un minuto menos cuando se trata de oposición, micrófono apagado antes de tiempo. No, mira, yo te doy, y porque, digamos, estuve muy al pendiente y en todo el trámite de la ley de paz total, y alguien que habló sin restricción alguna en los trámites fue Paloma Valencia. O sea, tú escucha las sesiones de paz total en comisiones conjuntas y en plenaria, y la que más intervino fue Paloma Valencia. Pero a Paola Holguín le apagaron el micrófono. Pero Paola Holguín, claro que a Paola Holguín se lo pagaron. Hombre, no nos digamos mentiras. Los errores ocurren y están para mejorar. Y eso fue lo que se le expuso a la presidencia del Senado. Entonces, claro que no, porque mira, no nos invitan a las reuniones que hacen el Congreso con gremios, no lo escuchan, le hacen por comisión de conciliación, le meten todas las proposiciones que la oposición ha intentado. Pero eso también es culpa de Petro, o sea, debe haber alguna oposición o algunas constancias que se dejen plantear frente a eso. Y en eso hay que insistir en el Congreso de la República. Pero volviendo a Petro, porque eso no es culpa de Petro, porque Petro no es el que apaga el micrófono. No tiene la culpa de nada en el país. Seguramente tendrá culpa de muchas cosas, pero no de apagarle el micrófono a Paloma Valencia. Eso será culpa del doctor Royo o de yo no sé de quién. Algún congresista en específico. Pero en todo caso, volviendo al discurso de Petro, porque ustedes los ataques de ustedes son personales. Yo quiero decir algo volviendo al discurso de Petro, y es que hemos insistido en que Petro está promoviendo la lucha de clases y demás, tal. O sea, eso lo insiste un sector de la política todo el tiempo. Oligarcas, banqueros. Pero existen
existen y es algo que no se puede negar. 7 veces la oligarquía, lo que sucede despectivamente, lo que pero sucede es que lo que sí no dicen es cuando le dice a los banqueros que, oiga, si toda la sociedad se enriquece, ustedes también se enriquecen, y les hace una invitación a que hagan parte de esta reforma. O pregunto yo, pues, o sea, María Fernanda Cabal, cuando se burla en Twitter de que su esposo está aburrido al lado de Iván Cepeda, negociador del ELN. O sea, eso no es una muestra de que de verdad se puede construir esta nación, a pesar de que este sea un gobierno de izquierda o que sea un gobierno popular o distinto a los gobiernos de los partidos tradicionales. Se puede construir algunos elementos de la política nacional que son trascendentales para que este país avance. Claro. Conjuntamente. Es que tenemos que construir en unión, y no solamente en unión, tenemos que construir en lo construido, porque nosotros no, o sea, el gobierno no puede llegar y pensar que llegó y no encontró nada. Y no, de acuerdo, porque son muchos años de trabajo. Y yo creo lo que nos ha costado. creo que la mejor intervención del 15 de febrero fue la intervención de Pacho Santos, cuando dice: nosotros no estamos diciendo no más Petro, porque Petro es el presidente, sí, y él tiene que hacer lo que tiene que hacer. Hay que respetarlo hasta el 26. Incluso los sectores más conservadores de este país saben que algunos cambios hay que hacer en el Estado, pero que se respete algunas cosas que están bien. Y yo creo que eso es una posición sensata, y yo creo que esa posición también la tendrá que escuchar el gobierno, claro, para no destruir las cosas. Hay tanto por hacer en salud, que puede comenzar a desarrollar en los terrenos alejados, puede comenzar a implementarlo. Claro que hay cosas por mejorar, obvio hay cosas por mejorar, y en eso es que se tiene que enfocar el gobierno. Pero entonces está enfocado en acabar lo que nos ha costado hacer tantos años. O sea, acabar lo que está bien. No, pues venga, veamos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y abrochemos un poquito. Pero no, entonces sale la ministra con una soberbia infinita a decir: no, se acaba todo. No se acaba todo, hombre. Usted no puede salir a hacer una cosa de esa. Y es al final, María Camila, el Congreso el que tendrá exactamente esta discusión con estos elementos que se han planteado para saber qué pasará con las reformas. Pero ¿cuál puede ser, Juan Luis, la respuesta de los partidos políticos? Parémonos otra vez en el balcón de la Casa de Nariño, en el discurso después de la marcha del 14F, como la llamó el gobierno, donde el presidente le dice: el trabajo ya lo hicimos de este lado, les entrego la reforma a la salud, ustedes hacen el resto. Unos dicen: es amenaza, es advertencia, es simplemente un llamado. Independientemente del calificativo que le quieran poner, ¿qué caminos o respuestas deberían dar los partidos políticos a esa declaración? Yo creo que algunos lo interpretan como amenaza. Yo no creo que sea una amenaza, yo creo que es un mandato que les está entregando. O sea, el gobierno nacional tiene la responsabilidad de presentar las reformas, pero de dirigirlas y de llevarlas a buen puerto la tiene el Congreso de la República y los partidos políticos. Yo creo que esa discusión apenas empieza, pero yo creo que lo que le está entregando es literalmente la responsabilidad de que direccionen esa reforma y de que lleven los cambios que se están planteando a buen puerto. Y eso implicaría que evidentemente pues se escuchen a todos los sectores de la sociedad, implicará evidentemente que se asuman los cambios en ese documento que habrá que asumir o ratificar, digamos, con los votos, lo que haya que ratificar, que evidentemente sea la columna vertebral de la propuesta del gobierno. Entonces yo creo que es eso, le está entregando un barco que tienen que los congresistas y los partidos políticos direccionar a buen puerto. Bueno, yo quiero preguntarle a Carolina por una frase puntual del discurso, y es una de casi al final, cuando el presidente dice: si fallamos, pasen por encima de nosotros. ¿Usted cómo interpreta esa frase, Carolina? Esa frase lo que dice es que si realmente las reformas no se aprueban, pues realmente, digamos, habrá como un retroceso frente a lo que ha propuesto el gobierno nacional, pero que se mantendrá y se seguirá escuchando a la ciudadanía, porque si fallamos realmente eso se va a convertir en lo que va a pasar en el 2023 y lo que va a pasar en el 2026, y es que si realmente no se cumple con lo que se estableció, pues realmente la gente va a votar por una propuesta diferente. Y el pase por encima, eso puntualmente. Ese pasen por encima yo realmente lo interpreto como la ciudadanía ya posteriormente va a decidir si después sigue apoyando un proyecto político como el que se presentó de cambio, o si realmente pues este gobierno pues no cumplió con las expectativas que se planteó y que no le llegó a la ciudadanía, a la gente,
porque pues ese, digamos, sí sería un fallo, sería un retroceso, pero ese pasen por encima, yo lo considero como perdimos como propuesta política de cambio. Pueden optar por otra propuesta política que sea a sus intereses, y eso se demostrará en las urnas en estas elecciones del 2023 y en las del 2026. Y esa es la discusión que tiene el Congreso. Para cerrar, ustedes han puesto las cartas sobre la mesa y quiero terminar con un sí o con un no, con la misma pregunta que empezamos este debate. Nicolás, ¿amenazó el presidente Gustavo Petro al Congreso, sí o no? Claro que sí. ¿Amenazó el presidente Gustavo Petro al Congreso, Juan Luis, sí o no? Claro que no. ¿Usted qué cree, Carolina? Absolutamente no. ¿Y en su caso, María Paula? Totalmente sí. Ve tan dividido el panorama, Cada es impresionante. vez está más reflejado lo que pasa en el Congreso. Pasen por encima de nosotros, imagínense. Ha sido un gusto debatir con ustedes. En el Congreso de la República seguiremos esta conversación de las reformas, del discurso del presidente y de lo que viene para un gobierno del cambio como lo eligieron los colombianos. Señores, gracias María Camila. Ha sido un gusto. Además, nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar en el andén, donde nos subimos para que no atropellen su opinión. Bueno, un chao a todos y por supuesto los esperamos en 8 días porque agenda legislativa es lo que hay para este tipo de debates. Esto apenas está comenzando. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.